Bueno, una transmisión más de Cubanos de Adentro y de Abajo, aquí conversando con el patriota, y vamos a decirlo así en el término más amplio de la palabra, porque lo es, José Benito Menéndez del Valle. Menéndez del Valle. Siempre me ha hablado un poquito más alto. Bueno, ¿por qué decía que tengo que llamarlo patriota en el término amplio de la palabra? Aunque no te lo acepto, solamente te acepto la de un cubano más en estas ligas. Ok. Él ha sido un hombre, un cubano, que ha participado en los dos tipos de lucha, en la lucha violenta y en la lucha no violenta. Se ha decidido en estos últimos tiempos porque como que todo va cambiando, hay también que hacer transformaciones en nuestra forma de enfrentar a la dictadura. Hoy vamos a conversar con él ampliamente, vamos a conversar con el corazón abierto, debido a que ahora hay una situación muy compleja hacen lo en Cuba impensable para tener un techo y que está repercutiendo a nivel internacional. una casa. Esto no es aventura. Como siempre aquí en este canal se dice lo que se piensa, lo que se siente, lo que se quiere, lo que se busca, y siempre buscando la paz y la justicia, tratando de que el humano, el ser humano, sea más humano existentes están en mal estado cada día, y que en este caso, para resumirlo, un término, como somos cubanos, lo más que vamos a conversar hoy es sobre la situación bien compleja que tiene Cuba en estos momentos. Y entonces vamos a referirnos al cubano, para que el cubano sea más humano. Bueno, para comenzar, vamos a tener el honor de que acá el patriota se presente él solo, porque uno de los objetivos de esta transmisión también es conectar al canal Movimiento Patria y Libertad. Movimiento Patria y Libertad, un canal que acaba de abrirse hace unas horas. No pudimos hacer la transmisión en directo porque hay que esperar 24 horas. Y entonces lo principal es conectar, que todos los que vean esta transmisión o la escuchen en directo o en diferido conozcan de la existencia de este canal que va a transmitir acontecimientos de Cuba, y también el contenido del movimiento Patria y Libertad. Damos la palabra al invitado para que él se identifique también, identifique el movimiento, identifique un poco el canal, y ya estemos en contacto, ya vaya transmitiendo y adquiriendo suscriptores. Sí, Benito, a ver. Bien, como te decía al principio, no me considero ni creo que se me deba considerar patriota por los hechos o por las actuaciones dentro del proceso que he tenido. Simplemente soy un cubano que, debido a su ideología, su creencia y su vivencia, se ha dedicado a una lucha vertical. También dice que nosotros hemos pasado, no, simplemente es que como conocemos la vía esa más pacífica, si se quiere, o de entendimiento, es parte del contexto de la lucha. Las luchas tienen para mí, tienen diferentes proyectos, diferentes etapas. En cada uno hemos tratado de condicionar nuestras ideas y nuestro accionar en esos procesos. Nosotros no renunciamos a la lucha activa, porque creemos que con el enemigo que estamos luchando, hemos luchado y seguimos enfrentándonos
Solamente con su derrocamiento se puede adquirir las libertades y derechos que en el futuro necesita la nación cubana, para que el ciudadano pueda expresarse, el ciudadano pueda participar y el ciudadano cubano pueda elegir el sistema que de verdad quiera. Por lo tanto, esto es un compendio que en esta situación de conversar con ese ciudadano, compartir con ese ciudadano ideas, nos lleva para crear un estado más cívico dentro del ciudadano y dentro del nacional, de cualquier, que tenga más conciencia de lo que significa libertad, lo que significa derecho, significa el desarrollo para un país que se quiere. En ese contexto, desde muy joven me vi involucrado. El 59 para muchos fue un motivo de esperanza, pero el presente nos resultó demasiado amargo, que a través de los 67 años ya que llevamos en esta, nos ha costado vida, sacrificio y represiones por nuestra manera de pensar. Simplemente la lucha comenzó porque en aquel momento había salido el pueblo cubano de un proceso de lucha, y muchos de los hombres que participamos, no solamente los hombres, las bravas mujeres que todavía hoy defienden ese ideal, se vieron involucrados. Y se vieron involucrados y percibieron el futuro, adivinaron el futuro, un poco que sirvieron de profeta, que el futuro que le acontecía a Cuba con esa dictadura, con ese ascenso de Fidel Castro al poder, era este futuro desastroso que hay ahora. O sea, no se equivocaron, no se equivocaron. El problema es que fue un proceso para nosotros jóvenes en el contexto de una lucha y de realidades. Tuvimos en ese proceso, fueron dañados intereses que a la corta o al principio nos ayudaron a estimular todavía más, no solamente por las expropiaciones que hicieron a empresas no nacionales, sino los robos por la fuerza. Sí, porque todo fue un proceso de mentira, y por la fuerza nos trataron de imponer una idea y un sistema de ideología extranjera, por los años reconocidos como opresores y coaccionaron libertades en esos países que existieron. Eso nos llevó a una serie de cuestiones dentro de la política, tanto nacional como internacional, porque se juntaron o chocaron dos sistemas o dos intereses no nacionales e intereses nacionales. Creímos y fuimos ayudados según lo que entendíamos por libertad en aquel momento, y de la traición cometida por Castro después que él aceptó su periplo en aquellos primeros momentos por las Naciones Unidas, diciéndose que éramos verdes como las palmas y transformó todo ese criterio y empezó a los cambios que teníamos y conceptos que teníamos. Fomentó dentro de la masa cubana un rechazo a las nuevas tácticas e ideologías. Fuimos lanzados a la lucha, muchos nos lanzamos a la lucha, que era el medio que creíamos y que seguimos creyendo para derrocar un sistema como este. No porque lo digamos o lo pensáramos los cubanos ahora en estos momentos, es que a través de la historia de otros pueblos se ha visto y se ha concebido que solo con un derrocamiento se podrá tener el derecho de los nacionales a participar en un proceso más amplio y mejor en lo futuro para el ciudadano que ha vivido en ese sistema. No tengo que hablar mucho y no soy muy conocedor de la historia, pero ahí están los casos de Polonia, Checoslovaquia,
y todo por ahí para allá, Hungría, y todos esos países que han padecido del sistema y cómo desaparecieron de esos sistemas la ideología comunista. El problema es que el sistema castrocomunista se ha aferrado al poder y solo nos ha dejado ha dejado el camino del enfrentamiento violento. Eso es lo que se ha apreciado. No ha sido capaz de asimilar la evolución nacional e internacional, donde los procesos se resuelven con la política, y entonces ellos están aferrados. En estos momentos está sucediendo una situación crítica. Están aferrados que no hay cambios en Cuba, no hay libertad de los presos políticos, no hay libertad de prensa, ¿no? Y están aferrados a que van a continuar así. Entonces, bueno, realmente yo en ese aspecto coincido contigo, que el único camino que dejan es desgraciadamente, la lucha vertical, sí. Yo no la quisiera aceptar. ¿Por qué? Porque toda lucha violenta toda violencia engendra violencia, y al final trae sangre, pérdidas de vida, a veces inocentes, bien inocentes, pero bueno, lo que está sucediendo ahora en Cuba, con los Estados Unidos, con supuestamente intento de intervención o propaganda de intervención. El proceso político de Cuba ha sido largo y bien conocido. Nosotros como colonia pasamos a otro cambio de sistema, donde los Estados Unidos se vieron involucrados, ayudándonos por intereses, nos ayudaron y creamos una república, o tratamos de crear una república en 1902. Ellos, los gobiernos americanos, nos dejaron buena enseñanza de un sistema, de lo que es el sistema que tienen. Pero al transcurso de los años, los sistemas han cambiado, han introducido otras normas y otros conflictos que se han presentado tanto por inmigración, por economía, por sistemas de poder. Yo creo que todos los sistemas en un momento determinado que tienen fuerza llegan a sentarse a la mesa y compartir y hablar y compartir los criterios y hablar entre poderosos. Nosotros no somos poderosos. Nosotros fuéramos poderosos si no tuviéramos una América Latina más hermanada, o una América, no una América Latina, porque nosotros pertenecemos a un conjunto de continentes. En ese continente vivimos hispanos, anglosajones y así. Pero no tenemos no tuvimos el criterio, porque España nos dejó también un amargo proceder en el sentido de gobierno y en el sentido. Pero bien, yo te digo, producto a eso, involucrado en esa lucha de destronar a Castro desde el principio, por no aceptar una serie de condiciones, nos volcamos a la lucha. Encontramos en la lucha amigos, y encontramos en la lucha el conocer de los procesos, porque desgraciadamente cuando yo empecé, yo no sabía en verdad lo que son ampliamente sistemas, intereses, lucha, qué es lo que lleva a trato de esa serie de cosas. Lo fui conociendo por los golpes recibidos o por las situaciones. Los Estados Unidos pusieron a Castro, se sabe, eso es verídico. Cuando subió, le dio oportunidad a Matthews subir y hacer propaganda, aquella propaganda comunista que hizo. Cuando todo lo que pasó después, que vino, nos ayudó al principio. ¿Por qué? Porque no se sabe si fue por los intereses como país de ver a otros países libres, como cuando se constituyó los Estados Unidos, que América era para los americanos. No, ¿por qué? Porque estaban los franceses, estaban los ingleses y ellos se constituyeron y no querían que no vieron en esa penetración de otros países, vieron una pérdida de poder económico o político. Entonces tú me dices, según lo que estoy entendiendo,
que un poco que el ascenso de Fidel Castro al poder en Cuba tiene responsabilidad a los norteamericanos. Yo creo que sí, no que lo diga yo, sino porque hemos leído, a la palestra han salido libros, han salido comunicaciones, han salido entendimientos entre ellos, conversaciones que han llevado en puertas secretas y después han salido. Y lo hemos visto después con el proceso, con la actuación de los Estados Unidos al surgir en Cuba una rebelión contra Castro. Ayuda. No se sabe si fue producto de que se cambió la mentalidad porque Castro empezó a intervenir en las cosas nacionales y comenzó en Latinoamérica a crear la guerrilla, crear la ofensiva contra la ideología o contra la democracia. Y él tenía el concepto que la revolución había que llevarla al poder por la violencia. Por la violencia y a través, y no solamente, sino a hacerla compartir en toda la América Latina, que América Latina fuera. Porque habían varias ideologías en aquel momento en América Latina, Argentina con Perón, por el otro lado Perú con otra iniciativa nacionalista, y así fueron desarrollándose y fueron introduciéndose. Y ellos, a través de la Segunda Internacional, empezaron a crear todo ese medio para que se llegara a convertir la América en un gobierno comunista. Nosotros sufrimos también como sufrió la América Latina, cuando Nicaragua, en un proceso que yo, meternos en eso no cabe ahora, porque lo que estamos es tratando, creo yo, de llevarle al cubano un conocimiento de la historia, porque la nueva juventud, la historia que conoce es disfrazada o tergiversada con méritos para el proceso que está en Cuba hoy, no rechazando todos estos valores y justificando todo esto. No es una historia cívica. No es una historia cívica. No, es que la historia, la cívica en nosotros, en el pueblo cubano, y creo que en todos los países esos que ellos han estado, la rompen porque no permiten. Un pueblo que tiene una conciencia cívica no los deja entrar, porque el ciudadano cívico se nutre de verdades, se nutre de una ideología, se nutre de otra serie de factores que hacen a los pueblos libres y beneficiosos. Y que corresponden a la dignidad humana. Y exacto, son conceptos que lleva eso. De ahí nos incorporamos, nos hicimos a la lucha, unos por aquí, por allá, y también con la ayuda americana. No podemos dejarlo de negar. Y la ayuda americana empezó en nosotros de aquellos años, en que no solamente cuando en Cuba fue un hervidero de alzamiento, desde Oriente hasta Pinar del Río, fueron todas las provincias que contábamos en aquel entonces, 6 provincias, era un hervidero de lucha, de alzamientos en los montes, en los llanos y en las ciudades. ¿Por qué? Pues no queríamos. Y en esta ocasión fuimos ayudados por los Estados Unidos en su política. También quizás pueda haber algún país también que se ayudó a eso, porque habían varias corrientes también ya, como aquel, te explico, en aquel entonces, creo que uno de ellos fue el de Venezuela, no este de Venezuela, el de Venezuela, que tenía una línea en aquel momento que hasta distorsionaba, no creía con la doctrina, no creía en la doctrina de los dictadores. Y en ese proceso fue atacado mucho Trujillo y fue a todo ese. Pero bien, vamos al contexto que nos interesa para llegar al otro. La lucha armada fue ayudada por amigos que se decían amigos, y nosotros en nuestro sano concepto de alcanzar la libertad, por esos cantos de sirena fuimos más todavía empeñados, y por una cosa estratégica, y discúlpeme, yo no soy ni buen orador ni buen conocedor de la historia, pero solamente puedo vivir los pedazos que esa historia me hicieron llevar
a la lucha aquella. Cuba, basado en esos intereses y en esas situaciones, creímos y nos lanzamos. Nos lanzamos a la lucha y todavía creemos en esos factores. Tan es así que muchos nos critican en estos tiempos, que dicen que son de hablar, de confesar, de que ver realidades. Yo concibo que la única realidad que tiene el pueblo cubano, a pesar de las muchas plataformas que hay, de las muchas ayudas que nos puedan brindar y nos puedan favorecer, es la lucha de fenestrar el gobierno que no compartir con el gobierno, dejar un gobierno que nos deje, o la ayuda que nos presten, dejar un gobierno que a la corta y a la larga nos va a seguir pisando, nos va a seguir coartando y nos va a seguir. Por lo tanto, ese proceso está lleno de esa serie de cuestiones, de amigos, de enemigos y de fuerza, y lo más que hay en este caso es que nuestros mismos compatriotas se basan, unos para seguir con buena fe la lucha, otros para vivir de la lucha y otros para engañar. Ahí está el caso ahora que tenemos, y de los amigos también. Los amigos nos están proponiendo de que ellos pueden, que ellos nos van a ayudar, de que ellos van a llegar mañana, pasado, y eso. Y dentro de ese perímetro de tiempo, nuestro pueblo se muere, o en cierta forma no se quiere morir también, vamos a reconocer, a morir completamente. Porque el pueblo tiene que tener una conciencia como nosotros, no como nosotros, porque nosotros simplemente somos parte de esas ideologías. El pueblo tiene que reconocer. No, pero hay cosas que hay que aclarar. Con toda modestia tenemos que aclarar. Tenemos una conciencia de lo que es libertad, de lo que es justicia, de lo que es relación de paz y humanidad dentro de todos los cubanos. Y lo que cuesta eso para lograr. Si salimos a la calle, tenemos que quedarnos en la calle, pienso yo. Yo ir de aquí para allá, yo lo único mensaje que le pudiera mandar al pueblo es que no pierdan la fe, que lo único medio que tienen es enfrentarse de verdad al gobierno con una manera de arriesgar la vida. Patrick, sí, que lleva un sacrificio. Que lleva un sacrificio, y ese sacrificio no está en consignas como, porque, por ejemplo, nosotros tenemos una consigna. Ni en discursos demagógicos. Ni en discursos demagógicos. Nosotros no podemos estar en una lucha diciendo patria y vida, porque para tener una patria tiene que existir el sacrificio. Entonces no podemos estar pensando que vamos a salir a la calle y nada, mantenernos ahí en la vida, porque el gobierno no saca, porque te va a poner el agua, te va a poner la luz, o te va a hacer un convenio de que te van a mandar 100 millones de ayuda ahí de aquí para allá, y te lo van a repartir ahí, te van a tener, pero el gobierno está ahí, el gobierno va a seguir dictándote leyes. Se va a extinguir esa ayuda, se va a disipar esa ayuda y va a volver a lo mismo. Entonces hay que crear una conciencia, como muchos con el antaño teníamos, que era la lucha, era el sacrificio, y teníamos en aquellos momentos una consigna: sangre, sudor y sacrificio. Y así lo demostraron la cantidad de hermanos que tenemos fusilados, muertos en combate, presos en prisiones, y aún lo tenemos con esos jóvenes, que fue un despertar de aquello. Un despertar no fue el seguimiento de aquellos ejemplos que tuvimos, y salió el 11 de julio, que desgraciadamente por los intereses, por cosas, el exilio no supo responder a aquel llamado, como otros tuvieron en Cuba. Pero bueno, el problema, simplemente digo esto para que el cubano que participa, que cree, que se haga una referencia a todo lo que hemos pasado para tener una conciencia. No la conciencia de que el vecino sea el que me dé la libertad, porque... Vamos a eso ahora. Sí, el que paga, manda, según siempre la teoría aquella de que hemos tenido y hemos concebido. Y es así, lo han llevado a la práctica. Vamos a eso ahora, porque a retroceder un poquito en lo que me has dicho que los Estados Unidos nos han ayudado. Y yo me pregunto,
Yo soy como un ser normal de la calle, de a qué nos han ayudado. En Girón, según yo lo veo la realidad, nos abandonaron a los cubanos. Déjame terminar. Y los americanos también. Déjame terminar. Bueno, esas son cosas, para mí, es mi visión, no, es mi visión como un hombre normal, como un cubano normal, no como un político, no, es mi visión. Bueno, en 1980 se produce, hay una masividad de descontento en Cuba, Se produce la rebelión del malecón o la exigencia del malecón o como se le llama. Bueno, el maleconazo, exactamente, pero una efervescencia de rebeldía y de inconformidad. ¿Qué hacen los Estados Unidos? Permiten que toda esa masa descontenta que había dentro de Cuba venga para acá, para los Estados Unidos. Lo permiten, porque realmente si vas a ver esa invasión que ocurrió de todo eso, creo que eran como 300,000, 200 y pico mil. Sí. Bueno, eso es casi una invasión. Pero no vamos a quedar ahí. Para mí, ya eso no es ético. No es ético. Aunque digan que es derecho humano de emigrar y todo eso. Pero bueno, yo me estoy basando en lo que ha necesitado siempre y necesita hoy la nación cubana para resucitar como nación. Porque ya son pedazos de nación lo que tenemos. Pero bueno, para resucitar y recomponerse. Bueno, ocurre eso en 1980. En 1994 suceden todas estas situaciones de el remolcador hundido, 11 niños asesinados ahí, toda esa serie de acontecimientos suceden y abren otro espacio para que el descontento se vaya de Cuba. Y si no hay descontento dentro de una sociedad, no va a haber revolución, no va a haber viraje. Eso es mi análisis. No, si sacas a la masa de población, entonces y le quita la fuerza. Extrae el descontento para acá, para los Estados Unidos. Se produce 2021 la exigencia de derechos a la marcha que se protagonizó, casi se generalizó dentro de Cuba. Entonces llega a la administración demócrata y hoy Biden, que dice que los demócratas son muy buenos. Bueno, yo lo estoy diciendo desde el punto de vista de lo que me afecta a mí, a mi pueblo. No es que yo no lo estoy catalogando de malos o de buenos, no. Yo que estoy catalogando eso. Abre la frontera y extrae otra vez el descontento. Y todo ese descontento que se ha traído acá a los Estados Unidos ha servido como fuerza productiva, porque el cubano ha demostrado que produce. Que cuando tú le das libertad, cuando tú le permites, es emprendedor, y cuando tú le permites los espacios democráticos, se desarrolla. Lo ha demostrado. Aquí en Miami está demostrado eso. Bueno, sucede eso, se extrae el descontento y todo después regresa a la isla contento, o el 90% regresa a la isla contento. Entonces, yo en mi análisis de poco político, ¿cómo nos han ayudado entonces? Con 100 millones de dólares que es destinado ahora para apaciguar el descontento dentro de Cuba también. Por lo menos yo no entiendo. Según los datos, según hechos, según esta serie de cosas que se muestra o que tú has planteado aquí, la política americana ha sido muy mala internacionalmente. Y para nosotros fue demostrado que ha sido muy mala. Primeramente porque la política americana quitó dictadores, pero creó dictadores. Somoza, toda una serie de hasta el otro día que tenían ahí permitían lo sufrieron los países o lo están sufriendo como Venezuela, lo están sufriendo como Nicaragua, lo están sufriendo otros países que en definitiva hoy en día no acaban al no ser algunos países de Latinoamérica que han enfrentado al traficante, a la droga, a los regímenes dictatoriales. Hoy en día se está viendo que es un posible cambio de esos países que han tenido
combatiendo de esa forma. Pero bueno, el caso de Cuba fue, en su ayuda a los Estados Unidos, siempre fue beneficioso para los Estados Unidos, a pesar de los pesares que digo. Para los Estados Unidos. Tú mismo lo estás diciendo. No, sí, no, yo lo estoy así diciendo porque, como tú acabamos de presentar, Miami, o sea, la Florida, era un estado que era... Innegablemente, cada país trabaja para sus nacionales. No, yo estoy... Y eso es legal. Por eso es que yo solamente me meto en la política americana, en un concepto de decir, ¿ha sido buena o ha sido mala? Yo creo que ha sido mala la política que ha llevado con Cuba a través de los años, la política que han intentado llevar con Cuba, la política americana. Por los demócratas, los gobiernos demócratas, hasta por los republicanos. No, pues usted sabe, yo no me meto en política cuando no hay esta serie de conversaciones que tengo que meter, porque ha sido la política americana la que ha llevado. Es que es responsabilidad. Hay una responsabilidad en ello por su injerencia que tuvieron, porque todo el mundo no es girón, pero es que todo el mundo se olvida cuando desembarcaron, entre ellos americanos, en Oriente, que fue uno de los primeros desembarcos que hubo de cubanos y americanos. Con los americanos presos que tuvieron, tanto de Pinar del Río, algunos de Pinar del Río y algunos de otra serie de cosas, que han estado involucrados en la política americana y en el proceso cubano. Entonces, yo lo que te quiero decir que yo la política americana la veo como beneficiosa para nosotros, aún no ha sido. No ha sido y no hemos podido levantar cabeza de decir que el pueblo cubano puede, aún podemos, aún queremos, de que nos dé a participar, el chance a participar en cualquiera de esas cuestiones que haya un enfrentamiento con Cuba, o dejarnos nosotros, con lo poco que sabemos que tenemos, o con lo poco que podemos crear, si miramos de que el capital cubano aquí es grande, y si ese capital y esa ayuda que se lo dan a otras corrientes, se pudieran invertir en una verdadera lucha más concreta, en la lucha, no en el paliativo de, bueno, para que no haya muerte, vamos a darte esto, y el pueblo hoy hambriado se iría por cualquier política de esa, pero a la corta y a la larga, la historia no perdona, y los nuevos hijos o los nuevos cubanos que nazcan bajo una corriente como la que quieren imponer unos fariseos de aquí, apoyados por unos fariseos y líderes luchos, como yo les digo, y fariseos que están ahora en esa política, no le va a resultar. A la corta y a la larga van a haber una conciencia de pueblo a través de los años, y se lo demostraron basado en que hubo enmienda PLA, hubo hubo intervenciones, y al fin en cuenta el cubano iba hacia un derrotero. Una constitución que haya sido mediática, que haya sido uno la critique o no, teníamos una constitución que no se llevó a cabo por los intereses de dictadores y egos personales. Teníamos una constitución, ¿no? Pero se hizo una constitución de 40 que iba marchando, porque se podía hacer marchando si esos políticos que la crearon o esos intereses que estaban convencidos hubiesen continuado, lo hubieran saneado mejor dentro de la libertad. Y eso es lo que esperemos el día de mañana, tener que nadie nos vaya a imponer una constitución y no haya esa serie de cláusulas que nos le permita al cubano, con derechos y con libertades, crear su mismo estado de gobierno. Que dicen que no somos buenos, que no sé, nosotros podemos y queremos. No somos todos, no seremos muchos, pero esa conciencia es una semilla que está, y tenemos que, estos son los reportajes, estos son los proyectos que hacen y que se tratan para que el cubano nuevo, para el joven, la nueva juventud, conozca y se involucre en eso, en su interés nacional y en su desarrollo cívico como persona, como humano, y marche hacia objetivos mejores, tanto para su libertad, para la creación de nuevos conceptos y nuevo concepto de nación que lo haga ser respetado, que lo haga ser próspero y lo haga vivir en libertad.
Y ese, ya te digo, vuelvo a repetir, los programas que se hacen basados en eso, en tratar de consolidar, no los programas que han tomado hoy en día la calle, ese que sale con un programa de esto y le echa fulano, le echa ciclano, y que justifica lo injustificable. Eso no, eso o sea, lo enfrenta aún pretendiendo los mismos objetivos, lo enfrenta. Sí, o disfrazando. No le critica, No. lo enfrenta, que es diferente. Lo enfrenta, y entonces no hay conciencia, no se crea una conciencia. La conciencia que se crea es, no, súbete tú y aplasta al otro, como la que traen de Cuba, hecha por los gobiernos que le han quitado conceptos esos y le dan valores que teníamos los cubanos, que puede tener todo pueblo, y esta nación lo ha visto que lo tiene, y ha visto que ha cambiado dentro de la nación todo un proceso de criterio de nación. Ahí están los hechos que está pasando el actual presidente con todo ese tipo de cuestiones. Que sea bueno lo que está llevando, que sea malo, eso es una política americana. Pero cuando los americanos dicen, no te voy a dejar ser libre, vas a ser libre pero condicionado, yo le digo a americanos, no. Cuba tiene que ser libre, los cubanos tenemos que ser libres, dirigir nuestra nación. Aquellos que piensen que no tenemos dinero, que no tenemos esto, tenemos hombres y mujeres, y hoy en día tenemos jóvenes que se enfrentan en la calle y se van a enfrentar el día de mañana contra imposiciones que ellos mismos tienen, y van a crear una nación, y en esos son estos programas, no para sentar que Juanito salga y que no salga y que le eche a que diga que esto, que no, y que se metan políticos de esta nación a hacer una política para la nación. Que no podemos, denos el chance. Denos el chance que le vamos a demostrar lo que podemos, no podemos hacer. Yo nunca diría que no podemos. Es una situación difícil y es verdad que la dictadura ha demostrado que es agresiva, que es represiva y que tiene poder. Es verdad que lo ha demostrado y que nos es bien difícil enfrentarnos a la dictadura, pero bueno, cuando hay apoyo, ahora yo te voy a preguntar, hay muchos que están, unos se optan por la anexión, otros optan, que cada día se agregan más, por la intervención norteamericana. Son pocos, relativamente pocos los cubanos, porque aún los congresistas aquí optan por intervención. Son pocos los que, aún en esta circunstancia difícil, aún en esta circunstancia de no tener nada para enfrentar una dictadura como la castrocomunista, aunque no tenemos nada, pero se definen por la no intervención y por conquistar la libertad con sus propios esfuerzos. Exactamente, con sus propios esfuerzos y establecer un gobierno democrático en Cuba, pero de cubanos, no un gobierno que tenga que ser asistido por otra nación. ¿Hasta qué punto tú aprobarías alguna de estas? No, yo la única que más apoyo y la que más es a la intervención de nosotros dentro del proceso. Pero no debemos pensar en las cosas ni estar con el pensamiento. O sea, la libertad, ¿tú concibes que la libertad de Cuba está dentro de Cuba, en las manos del pueblo? Sí, pero no es el problema. La libertad se puede conseguir, pero lo que puede atraer después de la libertad es donde va, que hay que tener una serie de consideración de toda esa serie de cosas, porque la economía, cómo vas a desarrollar el país, cómo lo puedes hacer para lograr esa libertad, toda esa serie de cosas tienes que contar en una lucha. Vaya, no solamente en una lucha lo que tienes es que tener una disposición y enfrentarte a los problemas que tú crees que no se pueden. Pero lo demás sí, y para eso tenemos cubanos capaces que pueden hablarnos de economía, hay factores en el mundo a nivel mundial que te favorecen toda una serie de cuestiones para si
tú sin nada te pueden, en un futuro no lejano, tú le puedas pagar una deuda o meterte en una deuda o ayudar. Y se sabe que eso hay que pagarlo. Y se sabe que cómo lo vamos, bueno, hay que buscar la manera. Pero el pueblo, como tú dices, si nosotros hemos sido capaces, los cubanos que han salido de afuera, hemos sido capaces de constituir hasta imperio económico, ¿por qué no después lo vamos a conseguir allá? Solamente es la decisión de cubanos en aportar en lo que creen, y otros que no creen están jugando con el material. Voy a hacer esto para el día de mañana me dan fruto. Yo me he quedado frío a veces con las personas que he visto, y a veces lo que escapa, no, porque ya tenemos, pues si recibimos la ayuda, ya le tenemos que darle una serie de ventajas al que nos ayudó de tener, por ejemplo, no es porque saque el producto americano de McDonald's, el malecón de James McDonald's, o de al francés o al que venga con intereses de ese tipo, al otro sí, vamos a ser bien recibidos, o vamos a crear la conciencia de que se despojen, como se despojan muchas otras personas con dinero, en favorecer causas. Las cuestiones internacionales no nos han ayudado mucho tampoco. No solamente vamos a ver la ayuda de los gobiernos. Ahí tenemos el Tratado de la Unión Europea, que a pesar de haberse violado por parte de la Unión Europea y por parte de Cuba, no ha sido capaz de establecer la justicia. Los derechos humanos iguales. Y toda una serie de factores que no han comprometido, por lo menos se han comprometido en una fase, pero no la cumplen. Se han comprometido en un papelito. En un papel, porque los intereses internos de esos países que defienden o que están instituidos hacen su presión para mantener un equilibrio, vamos a hablarlo así políticamente, un equilibrio en que el mundo siga marchando, pero marchando que con dictadores, con represiones, con gobiernos o filosofías que arrasen con los pueblos, que arrasen con la humanidad. Que lleven a los pueblos a la ruina. A la ruina, a la guerra, a los enfrentamientos. Tenemos que ser más, creo yo, o no sé si es por mi pensamiento romántico o la cuestión que pueda catalogarse en mi manera de pensar, tenemos que ser más humanos. Creemos en Dios y otros leen la Biblia y se esperan por la Biblia, pero yo no veo que en muchos sectores. Y eso pasa con el enfrentamiento de las religiones, el musulmán con el católico con el judío, y esa serie de cosas nos lleva a todo ese desastre, aparte del otro de interés, que es más que las religiones, que es el poder económico. Toda esa filosofía sí. Ponen como máxima amar al prójimo como a ti mismo, pero ¿acaso aman al prójimo en el proceder? Sí, entonces ahí es donde yo, por lo demás, que ojalá, podamos hacer estos canales, tanto el que tú llevas a cabo como el que nosotros pensamos abrir, llevan ese objetivo de traer a la conciencia de qué somos, qué podemos, qué vamos a hacer, y quitar caretas o decirle, traerlo a nuestros canales y decirle, explícanos quién tú eres y por qué tú dices esto. Entre nosotros los cubanos tenemos ese defecto, que tenemos mucho, y no solamente que lo diga por aquí. Si cualquiera necesita que yo le haga esta misma explicación que estoy haciendo de frente, sígueme, porque yo no soy hombre de saya, yo llevo pantalones. Oye, sí, ya te iba a preguntar un poquito más del objetivo del canal, Sí, es bueno que estos canales, tanto el tuyo como el mío, como el que aparezca por ahí, lleve una conciencia de crear, no de destruir, ¿sabes? Pero si hay llamar, no de odiar. Y llamar y no odiar. Pero si en eso hay personas que se empeñan en mentir, en sobresalir, en en estar en otro concepto, tenemos que salir al paso. Y como único podemos salir al paso es traerlo aquí a los canales. Sí, a la palabra. Ya, la palabra, oye, vamos a discutir por qué tú dices esto y por qué tú puedes aclararle. A mí no me tiene que aclarar, porque muchas cosas, ya te digo,
he pasado los 7 mares, como dice, como se dicen. Tú sí has pasado los 7 mares. No, yo sí. No, espera. Sí lo has pasado. Mira, yo no he pasado. Yo no he estado ni 13 días preso. No, ahí no importa que tú lleves, que cualquiera de nosotros, lo que hemos pasado en esta lucha, 20 años, 30 años, no le quita el derecho a tú que tú dices que no has pasado un año en presidio, te quite la voz. No, tú tienes voz. ¿Tú sabes por qué? Porque te conocí en Cuba en la oposición y hacías oposición, no de esto ahora, hacías oposición enfrentándote allí, y muchas veces caímos presos juntos y muchas veces fuimos golpeados y avasallados por el sistema. Entonces tú no puedes tener voz porque yo tenga 20 años de presidio. Yo voy a tener más voz que tú. No. Yo me quito el sombrero y te dejo pasar. ¿Sabes por qué? Porque eres una voz latente, y a los jóvenes los jóvenes tienen que tener un convencimiento de lo que son, no de lo que puedan crear a través de favoritismo, a través de dualidades de conceptos y de una vida. Y en esto nosotros necesitamos a esos jóvenes que todavía están en Cuba, que defienden, que se tiran para la calle, se han tirado para la calle, han estado presos. A esos presos que tenemos, hombres y mujeres en Cuba presos, tenemos que quitarnos la careta y decir si verdad, decimos, vamos a ayudarlo, y vamos a ayudarlo a aquel que salga con el enfrentamiento, aquel que crea en que la única manera es una lucha, que tiene que salir para acá. Yo sí le aconsejo, y ahora no le aconsejo mucho desde aquí, por el que yo no soy la persona que manda. Yo he demostrado que yo soy de las personas que voy. Correcto, que voy. Porque yo llegué aquí en el 80 y en el 94 ya estaba en Cuba metido. Y antes de venir acá en el 80 salí en mi primera causa en el 73. Y ya estaba haciendo contrarrevolución de nuevo en Cuba. Formando grupos y formando cosas. ¿Cuántas causas por cuántas causas te han sancionado? Yo tengo 2 causas. La 404 en 1969. ¿De cuántos años de privación de libertad? Me impusieron 12 años. Me condenaron a 12 años. Por una serie de cuestiones que a veces la gente no comprende. En aquel momento Cuba estaba internacionalmente golpeada por los años que estaban echando en presidio, porque ya hubo en Cuba una cosa que los gobiernos cubanos no pudo vencer, que fueron el plan Camilo Cienfuegos, fueron los presos que no se rehabilitaban, fueron las situaciones esas. Y en el continente americano estaban pasando las guerrillas que le estaban echando 16 años, como a Hugo Sendi y toda esa serie de cosas, y empezaron a comparar lo que estaba haciendo Cuba, que era humanista, que era esto, con los otros que eran dictadores. Y a Cuba lo había precisado en hacer ciertos recortes y para destruir el presidio y para llevar. Hubo en ese aspecto los hermanos míos de causa y una mujer que cayó también ahí presentaron una revisión de causa, y sería por eso y eso me bajaron a 4 años la causa. Te lo cumplí también. Esa fue la primera. Esa fue la primera, que fue estando en el ejército. Tratamos de hacer una rebelión, una insurrección popular, robándonos armas, tratando de hacer frente guerrillero de nuevo y toda una serie de cosas. Y después, estando aquí en el 80, en el 94, ya estaba metido en Cuba de nuevo. Hice una infiltración en Cuba para decirle a la gente que estaba allí en ese momento con su fase de lucha: oye, no estamos desde allá mandándote, estamos aquí para compartir contigo. Y así esa fue la segunda causa. ¿De cuántos años de privación de libertad? 16 años de privación de libertad. 16 años con el problema de la ropa, 16 años en celda solitaria, los 16 en cualquier prisión que me llevaban.
no como otros hermanos de causa y de lucha que llevaron una vida más desastrosa. No por eso dejo de ser que la mía la pasé, pues la pasé porque sufrí por muchas de las cosas, ¿verdad? Pero me mantuve. ¿Cumpliste cuántos años de esa causa? Los 10 años. 10 años, yo salí en el 2010. 10 años. No, la última causa fue de 16, las 16 años yo lo cumplí, 16 y 4 son 20 que son lo que yo tengo cumplido de prisión. O sea, los 16 años los cumpliste en la prisión. En la prisión y en celda de castigo. Yo no lo digo, no lo digo. Ahí están hombres y mujeres que me conocieron. Hombres prácticamente porque no tuve ningún roce en las prisiones de mujeres con mujeres. Pero en la calle sí me conocieron y sabían quién era yo y quién estaba. A ver, tú tienes una razón potente, fuerte, de resentimiento que pudiera ser vengativo. Ahora, yo te voy a preguntar esto ahora. El régimen castrocomunista ha demostrado que no quiere, no quiere hacer progresar la nación, vamos a decirlo en términos, lo ha demostrado. Pero ahora yo te voy a hacer esta pregunta: si ese régimen se volviera un régimen, un gobierno que apartara la necedad, que permitiera primero la libertad de todos los presos políticos y que no encarcele más ciudadanos cubanos por pensar diferente. Eso por un lado. Por otro lado, que se abrieran los espacios democráticos. Los espacios democráticos quiere decir pluripartidismo, las libertades, los derechos humanos. A ver, si eso sucediera, el resentimiento ese que tiene porque te desgraciaron la vida. No, pero discúlpame que te interrumpa. Yo no estoy resentido. Yo si pudiera estar resentido sería por los hermanos que conocí durante la lucha y las mujeres que perdieron la vida. En eso sí yo me puedo resentir. Por lo que pasé yo estaba preparado para pasar porque yo estaba consciente de una lucha. Yo no tengo ningún resentimiento. Yo lo que sí quiero... Pero tienes derecho a tener resentimiento. ¿Cómo es posible que no lo tengas? Porque yo lo único que quisiera el día de mañana es justicia. Porque ahí es donde está la situación. Si estuviera vivo hoy en día Ramiro Valdés, como lo están otros sicarios que están viviendo... ¿Lo llevaría a un proceso judicial? Sí. Yo trataría de que eso ellos pagaran. Sin ningún resentimiento vengativo ni nada. No, pues a través de las leyes, a través de lo que hicieron, a través de lo que conformaron. Que pagaran su culpa como nos hicieron pagar, le hicieron pagar a esa gente que perdieron la vida. No solamente porque hay cubanos que han perdido la vida, no en la lucha, porque todavía la lucha se comprende que tú me mates, porque yo te iba a matar. Pero hay otros que lo han matado en las cárceles. En las cárceles, han dejado morir en las cárceles, Zapata, Boitel, por ahí para allá. Todos los hechos que hemos conocido con hermanos que han sido de ideas como la de nosotros que hemos luchado. Eso mañana hay un gobierno, pero ese gobierno yo considero que no debe estar con personas que han estado sus manos manchadas de sangre. Correcto. Que no hayan estado manchadas, ni que tengan una filosofía que quite al pueblo toda esa serie de cosas que el pueblo necesita para ser feliz, para desarrollar, que es una constitución, es un libre espacio de derechos y libertades, todo lo que tú acabas de mencionar que se puede dar en una república. A ver, hay ciertos miembros de la dictadura que realmente directamente no se han manchado las manos de sangre, directamente, pero parecen tener un cambio de mentalidad, fíjate como te estoy diciendo, parecen tener un cambio de mentalidad. ¿No habría ningún resentimiento hacia ellos si cambiaran todo esto? Si convirtieran, dejara de ser el régimen y convirtieran a Cuba en un país democrático. Mira, en este aspecto tú le estás pidiendo la opinión de una persona.
Sí, pero que yo quiero que otros las escuchen. Pero de una persona que es abierta, que es sincera, que me ha dicho que no es resentimiento lo que tú tienes por ti. Yo considero que una nación se hace de ideas, se nutre de las ideas de todos los ciudadanos. Yo sería uno que expondría mis ideas en cuanto a eso, pero acataría la que todo ciudadano exprese sobre una voluntad específica para el bien de la nación, no para el disfraz de una nación, de un proceso, no para el disfraz de una nación, porque para eso estamos creando estos medios, para salirle al paso a lo que creemos y no creemos. Creemos esto y no creemos esto, o que enseñen más, o se desnuden más de sus ideas. ¿Te me entiendes? Pero por lo demás, nada. Hay una posición en mí y hay una posición en los otros. ¿Sabes? Que yo pueda estar de acuerdo con otros, eso está en el derecho que me asigne como cubano. Que no esté, también es otro derecho que me asigne como cubano. Crearemos las bases o ya estarán creadas las bases para yo poder, y con mi voto, digo, si quedo vivo, porque la lucha, como tenemos esa mentalidad, y para llevarla a cabo tenemos que hacer la realidad, y en eso tenemos que dar el paso al frente, ¿okay? Como lo dieron nuestros. ¿Te gustaría que fuera en paz, que fuera pacífico, todos esos cambios que fueran pacíficos? ¿Te gustaría a ti? No es que vayan a ocurrir pacíficamente, no, que si te gustaría que fueran pacíficos. Bueno, eso sería, tú sabes, un sueño, eso es un sueño, que se dé a la realidad. Yo creo que es imposible por tantos factores que existen, tantos factores e intereses, tanto nacionales como extranjeros, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, la historia lo ha llevado a cabo, nos lo ha hecho ver. Ilusos son los que no han querido ver, ¿verdad? Porque hay muchos conceptos y muchas cosas que han pasado en estos 67 años, y hay un dolor de muchos, hay un dolor por muchos. Yo diría que todos los cubanos hoy viven con dolor. Sí, y más hoy en día las necesidades, y ahí está la ambivalencia de lo que le hacen creer y lo que no pueden. Por eso hay que llevarlo a un convencimiento, y si es posible, nosotros, no sé, en un día o en una oportunidad que tengamos, le podemos decir: oye, estamos aquí para compartir contigo tu dolor y tu esfuerzo. Es un proceso difícil, sí, yo no creo de evangelización, sí, de civismo. Sí. Pero no, se puede. No, yo creo que se puede. Si no estuviese hablando aquí contigo, ni teniendo esta conversación a través de un canal. Esa es la cosa. Yo siempre he creído que se puede. Esa es la cuestión. Que estamos en que queremos, pero no creemos en hacerlo. Nosotros creemos que Cuba el día de mañana sea esto, sea lo otro, pero no nos insertamos. Nos enfatizamos. O ponemos, como se dice, no por imitar a otras personas ni personeros, si no ponemos todas las cosas no vamos a llegar a nada, ¿eh? Lo demás no es problema de bravura ni nada, es un problema de inteligencia, es un problema de conceptos, un problema de valor, de honradez, y eso es lo que distinguiría a todo aquel que el día de mañana forme la nueva república. Tenemos que ocuparnos el día de mañana en educación, tanto como la economía. Tenemos que dedicarnos tanto en una cosa para formar una verdadera república. Hoy no podemos, hoy muchos la creen imposible si no tenemos la ayuda de otros. Pero la ayuda, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo? Esa es la pregunta mía en todos estos casos. Sí, mañana nos van a ayudar, pero nos están ayudando vaya para 4 meses, no, desde enero para acá nos están ofreciendo ayuda. Se piensa, usted sabe. Se supone. Yo creo que no, porque esto es como jugar dominó. Se le da a jugar dominó entre los poderosos. ¿Usted sabe? Yo me río, pero muy particularmente hay muchos que
estamos optando por esto, haciendo sacrificio por esto y no recibimos ninguna ayuda. Realmente es así, tenemos que hablar abiertamente. No, nosotros... Óyeme, el canal es... el canal se llama Movimiento Patria y Libertad. Ajá. Disculpa, es una consigna más, de entre otras consignas combativas, porque como te dice la diferencia, patria y vida, con ese concepto no vas a pelear. Si vas a pelear es mediáticamente. Cuando te vas a salir a la calle pidiendo porque no te pusieron agua, si te ponen agua y te ponen electricidad y te dan comida, ya. A ti se acabó la patria y la libertad. Se acabó la lucha por la libertad. Esta consigna, hay que tener una conciencia cívica. Esta consigna no nació simplemente de nuestro movimiento. Nuestro movimiento se fundó aquí, o sea, se creó aquí en el 93. O sea, y ya se encuentra legalizado. Pero es una consigna que bien históricamente la hemos mantenido los cubanos a través de los procesos que hemos llevado, tanto enclaustrado, acuñado en los billetes y la moneda nacional que teníamos, que decían patria y libertad. Castro fue el que se decidió patria o muerte, la cambió. Y déjame decirte, si buscamos la historia, el creador de Patria y Vida fue el mismo Fidel Castro, en aquello famoso comparecencia que tuvo, que fue cuando se cayó también, que dijo que ya había que cambiar todo. Lo que pasa es que los pueblos olvidan rápido. Los pueblos olvidan rápido y entonces cualquiera bien enfocado en estas cuestiones de ¿cómo se llama esto? De la propaganda, de la radio, te hace cambiar dialécticamente, te hace cambiar la mentalidad y te hace olvidar la historia. ¿Okay? Te hace olvidar la historia. Pero yo he vivido la historia, he llegado a esta lucha por la historia. ¿Ah? Por la historia, creo que la historia de nuestro país. Has vivido la historia y has vivido dentro de la historia. Y creo que se debe mantener la historia. Tenemos hombres y mujeres caídos tanto en combate de las luchas de los montes, como en la lucha de los llanos, como en los paredones de fusilamiento. Y hoy en día seguimos teniendo hombres y mujeres encarcelados que mueren de hambre, que mueren de represión, que mueren de golpe. Hoy la seguimos teniendo. ¿Y qué hacen? Seguir diciéndole todas esas verdades al mundo entero y el mundo entero decir, no, porque esto se lleva a un proceso. Claro que todo se lleva a un proceso. Por eso es que tenemos que en los procesos eliminar el proceso que nos está pasando. Tenemos que decidir, no, a cambiarlo, a dejarnos ya de tantas cosas, de tantas teorías, tantas situaciones. Y como cubanos le decimos a los americanos, o le digo a los gobiernos americanos, que nos dejen, que nos permitan hacer con nuestro propio esfuerzo un granito de arena para esa cuestión. Los cubanos que queremos. Y si un día se deciden, desgraciadamente, lo único que nos queda es decirle, bueno, si tú vas a meter marines, déjanos un espacio para la gente de nosotros participar en esa conquista de lucha, tú sabes, pero tenemos que estar ahí. Nuestra bandera tiene que flotar de nuevo en el concepto nacional político mundial a la altura de las demás, como una nación que vive en libertad, que quiere libertad, y con otras naciones hagan un conjunto de libertades y derechos para el mundo. Conciban el mundo bajo una estrategia esa. Ese es el lugar que yo quisiera que el día de mañana mi bandera flotara dentro de otras naciones libres, democráticas, republicanas, pero con esos derechos para su nación y hacerla con un futuro feliz. Ese es mi concepto. Entonces, ya no queda, por ahora, no queda más que preguntarte sobre el canal que estamos construyendo. Patria y Libertad, ¿no? Sí. Sobre el canal Patria y Libertad, ha hablado su creador, un hombre
que ha participado y que lo ha mordido la serpiente de la prisión, la serpiente de la violencia, la serpiente del castrocomunismo, le ha mordido en carne propia, pero como ustedes han escuchado, este señor no vive de resentimiento, no tiene resentimientos en estos momentos por él mismo, a pesar de que el daño se lo han estado haciendo 16 años en la prisión y 4 años más en la primera causa, ¿ves? 20 y no se ha doblegado. Continúa aquí en el exilio, continúa sus ideas libertarias, sus ideas de que Cuba necesita ser y que el sistema actual está opuesto al progreso de Cuba. Por su soberbia, por su estupidez, por su necedad. Entonces, Benito, José Benito, dilo tú que yo quiero que lo diga. Menéndez del Valle. José Benito Menéndez del Valle. A mí personalmente me ha gustado mucho esta conversación. Lamento que no se haya podido hacer ya por el canal de él, que haya que esperar 24 horas, pero va a ser transmitida al canal Patria y Libertad, porque son dos canales que tienen objetivos parecidos: buscar el amor entre los seres humanos y entre los cubanos, hacer al humano más humano en convicciones, en bondad, en dignidad, en relaciones cívicas entre todos los cubanos, porque, como dijo Martí, Cuba es de todos los cubanos, no de un partido, no de el exilio, no de los que están dentro, no, Cuba es de todos los cubanos. Bueno, Benito, yo creo que si quiere decir algo más. No, yo te doy las gracias primeramente por volver a compartir contigo conversaciones y volver a recordar en este tiempo, antes de llevarnos a la lucha que mantuvimos en la calle. Porque es como le dije, en la calle vivimos los procesos de las represiones, de las prisiones, de los golpes, de las configuraciones y nada, hacer eso, y me ha dado un gusto y más tener una unidad contigo sobre estas bases. A mí me gusta mucho cada vez que comparto con compatriotas que han vivido las dos etapas y que han sufrido, y que se ve que dentro de su corazón hay sufrimiento, pero no sufrimiento con odio, sino sufrimiento con bondad, sufrimiento con necesidad de ver progresar, florecer nuestra nación, que era una nación bien próspera en 1959. Sí, gracias a los factores que había, gracias a los factores, pero la iniciativa, me diste, quizás digan no, porque los americanos nos daban el dinero, los americanos, pero la cultura la implantamos nosotros. Cuba producía. Cuba producía. Ahora Cuba no produce. Ahora Cuba no produce, siendo una isla. Y hemos visto que en otros países que son pequeños, que están en el Oriente Medio, en el Oriente, hoy tienen una capacidad grandísima de desarrollo. Bueno, hay algunos que no ponen de ejemplo a Vietnam, pero yo lo voy a poner de ejemplo. Vietnam, hubo una guerra de los Estados Unidos con Vietnam. Ahí fue catastrófico eso de ambas partes. Sin embargo, Vietnam, a pesar de supuestamente tener la tendencia socialista, es un país que ha progresado. ¿Ves? Que aunque tenga esas tendencias, pero ha progresado. Los vietnamitas limaron las asperezas con los norteamericanos. Sí, sin embargo, con los mismos que lo han ayudado, siguen porque hay unas etnias en Vietnam que no transigen. Sí, pero ahora Cuba no ha avanzado ni medio paso hacia el progreso. No. Al contrario, lo que cada día retrocede. Es más necia. La ideología gubernamental es más necia. Por eso es que ¿qué será el día de mañana con algunos de esos individuos que sigan en el poder? No, verdad que es complicado. De verdad que tenemos una situación bien compleja, pero lo mejor es
abrirse, decir lo que pensamos, lo que sentimos, lo que queremos, lo que buscamos. No importa la consecuencia que nos traiga ejercer esa palabra. Y el canal de nosotros está abierto a eso, a traer las ideas que confluyan, que debatan y que busquen un objetivo. A todos los que están, ya he dicho, que han estado, que lo han visto conectado, deben de ser pocos, porque siempre para estos diálogos serios, bien serios, de política, no de politiquería o de sociedad, vamos a decir, de justicia social, no son muchos los que se le agregan. Pero bueno, a los que han estado ahí, suscríbanse en el canal. Ya saben que el canal Patria y Libertad, ¿cómo es? Es un referente a las ideas. Es un referente a este tipo de ideas, también tendiente siempre a la paz, a la no violencia, a no resolver las cosas por métodos sangrientos. Ojalá yo por lo menos le pido a Dios que esos necios que hay en el poder de Cuba, que todavía tienen esos sentimientos egoístas, malévolos, de soberbia, de una soberbia ciega, que entendieran y que abrieran los espacios democráticos, los espacios de libertad y que dieran un paso hacia el progreso. Todos suscríbanse, den el like. Dentro de más 30 horas ya tendremos una transmisión a través del canal Patria y Libertad. Movimiento Patria y Libertad, que ya está ubicado en YouTube ya. Y ya, eso, bueno, le damos las bendiciones para todos en esta tarde, ya casi noche, y terminamos con las palabras que yo me he hecho dueño de ellas, de Milei. ¡Viva la libertad! Carajo. Y Cuba la haremos libre de una manera o de otra.